Muy buenas noches y un cordial saludo, queridos estudiantes. De nuevo veo que no se han podido conectar a nuestra webconferencia sobre sistemas de desarrollo sostenible. Entonces, pues yo procedo a realizar esta webconferencia, una explicación pues del tema solo, pero no se encuentran ustedes y eso pues sí es de nuevo pues, un poco frustrante y pues sobre todo que no se puede hacer la retroalimentación, que dudas hay, que podamos pues conversar sobre este tema. De todas maneras, pues yo procedo a compartir la pantalla y hacer la revisión pues de la temática que nos compete. En la actividad anterior creo que nos fue bien. Revisemos un momento, pero no tuvimos ningún estudiante que no representara el 100% de los grupos, pues estuvieron atentos a sus entregas, cosa que está bien, ¿no? Chévere, o sea, por ese lado, pues vienen trabajando. Les recuerdo las calificaciones, los puntos, para que pues no se vayan a confiar que está todo el grupo, ¿cierto? Ahí se están revisando y tienen los puntos de la primera actividad, los puntos de la segunda actividad que valía hasta 100, pues todos los estudiantes la entregaron. Y de la primera, todos tuvieron la participación, pero solo por ahí algunos pues no alcanzaron a aprobarla, pero van con los puntos, por decir. Porque esta cuenta es importante, esta que estoy revisando. Ustedes entran aquí a la agenda, ¿cierto? Y nuestra agenda nos va diciendo cuántos puntos tiene cada actividad para que también vayan revisando. Ese ejercicio es sano. 25 de la primera, 100 de la segunda. Esta que acabo de abrir, 125. Pues 125 más 125, hasta ahí iríamos 250. Y por acá, otros 250, 125 y 125 para un total de 500 puntos. Recuerden que esta actividad en que nos encontramos, pues nos cierra el 18 de abril. Su calificación anterior pues ya fueron generadas en campus, ya están en el centralizador. Y aunque aún tenemos tiempo para el 18 de abril, 4 semanitas, no se me dejen confiar. No se me dejen confiar para esta entrega. Entonces, en ese orden de ideas, si 500 puntos vale el curso, ustedes lo estarían aprobando con 350 puntos, que sería una valoración de 3,5 mínimo. Y llevamos 100 algo cada uno, ¿no? Esos, digamos, para el aprobatorio, para las cuentas que uno hace, para esos 350 puntos, llevamos 125, sí, los que mejores, digamos, más completos van hacia los 100, 125, 100 a 125 puntos, ¿vale? Entonces, digamos, tenerlo presente. Yo les colgué esta invitación en nuestro equipo donde yo los matriculé, que es el grupo de sistemas de producción sostenible, perdón. Aquí está la segunda web conferencia con la invitación 28 de marzo, ¿cierto? Y también les colgué la invitación en los foros, en el foro de esta sesión. Yo tengo aquí unos pendientes que arranco a revisar el día de mañana. Ahí hay algunas participaciones.
de algunos estudiantes. Esta pues ya la había yo respondido, ajá. Pero acá les colgué a todos los grupos en el foro, viernes 28, que es hoy, a las 7 de la noche, con el link para unirse, para que tuvieran la manera para conectarse. Bueno, de todas maneras, pues vamos a iniciar y vamos a revisar esta actividad. Yo les dejé los anexos subidos y la guía de actividades. Entonces, la guía de actividades, como ven, es una actividad ya de 125 puntos en la que nos encontramos. Buscamos identificar esos factores aplicables a la producción sostenible, que ya hemos hecho avances importantes. Yo veo que ustedes en sus revisiones han buscado las temáticas correspondientes a los conceptos de desarrollo sostenible relacionados con este campo. Cada estudiante debe contestar y justificar las preguntas del anexo 2, por acá. ¿Cuáles son las 5 tecnologías sostenibles emergentes? ¿Mm? Ya venimos hablando de agricultura vertical, ¿sí? De algunos procedimientos que si bien son tan extensivos, nos generan una alternativa de producción y de sostenibilidad para las familias en las ciudades. Ahora, además que hay tanta migración y movimiento de las poblaciones del sector rural a las ciudades. Entonces, le mencionan aquí un texto y te hacen unas preguntas tipo Saber Pro para saber cuáles de las siguientes afirmaciones describe, por ejemplo, el beneficio social de la agricultura sostenible, de la agricultura vertical en Colombia. Perdón un minuto que se me va a descargar. Listo. Luego te doy otro texto. Aquí básicamente es que ustedes pues marquen y sobre todo en su justificación del por qué es la respuesta que ustedes han seleccionado. ¿Sí? En cada una de las opciones justifique cada respuesta. Como ustedes observan, por ejemplo, por acá en este grupo, que este es el equipo, el número 1, me parece, ya había iniciado la estudiante Gloria. Marcada su respuesta, generaba su justificación. Marcada su respuesta, generaba su justificación. Entonces, esa es la forma en que está bien que la presenten. Luego les pide que en Google Académico o en YouTube busquemos el foro de TED Talks y que hable sobre responsabilidad social de los modelos de negocio. Tratar de que sea del año 2017 en adelante, es decir, buscar que sea ese año en adelante, que no exceda los 20 minutos para que pues, ustedes, los compañeros, puedan ver entre sí los videos. Esa es la intención. Que publiquen el link de la charla en el foro colaborativo, asegurándote que cada charla sea única, que no se vaya a repetir, y realiza un mapa conceptual de la charla elegida, destacando los aspectos más importantes. Una actividad, pues, digamos, dinámica. Entonces acá, por ejemplo, la compañera, aprovechamos y me disculpa que la tome de ejemplo, coloca el enunciado, inserta su video, coloca el video o el link, es válido igual, y realiza un pequeño esquema sobre lo que se menciona en el video, lo cual es válido. Finalmente les pide que busque un ejemplo, y esta es una parte chévere que me gusta, el ejemplo actual de investigación y desarrollo, I+D, por sus siglas, que tenga como objetivo mejorar el impacto medioambiental o social desde el ámbito empresarial. Describe en qué consiste la investigación, qué busca mejorar, de datos cuantitativos relevantes, ¿sí? Ojalá buscar esas cantidades por ahí. Aquí, por ejemplo, mencionan datos cuantitativos, cuánta cantidad de CO2 en este caso pues se estaba trabajando. Y elabore un escrito de al menos 10 renglones que sintetice la descripción del caso encontrado. Digamos, es este aporte que hace
la compañera, a la cual pues ya le hago yo su correspondiente retroalimentación. Cada integrante del grupo debe realizar las retroalimentaciones por cada aporte de sus compañeros. Entonces, en ese aspecto es donde normalmente me fallan y les pido el favor de que estén atentos para, por favor, generar sus participaciones, inserten sus videos y que sus compañeros pues tengan la oportunidad de comentarles. Esto es la parte individual. La parte colaborativa, el grupo debe grabar un video de 15 minutos en la que socialice el anexo 2. Digo, ¿usted qué preguntas tuvo? La justificación, ¿cuál es? Investigación y desarrollo de responsabilidad social y ambiental. Ese es el anexo 2, que ya lo vimos acá, ¿no? ¿De qué se trata? Y las preguntas. Cada estudiante debe compartir con sus compañeros la reflexión sobre este trabajo, socializar sus opiniones, elegir la reflexión más adecuada y explicar por qué consideran que es la mejor. Finalmente, el grupo debe crear una página web, bueno, ya generada en la etapa 2, creo que ustedes en la anterior ya habían hecho una página web, entonces trabajan sobre la misma, que ya está elaborada. Lleva el nombre de Tecnologías Sociales Emergentes y allí cargan todos los productos construidos tanto individuales como grupales. En otra sección, en otro link que se llama Tecnologías Sostenibles y Emergentes, y ahí cargan sus videos, cargan sus mapas, cargan todo el material. Pues finalmente, la evidencia del trabajo independiente, bueno, ya los mencioné, ¿no? Que es el desarrollo del taller. Como grupo, suben a la plataforma un documento en PDF con portada. Introducción, pues chévere que esa introducción cada vez sea unos 2 párrafos, introduzcan en términos generales, van a hablar del TED, van a hablar de que van a mencionar algunos proyectos de sostenibilidad desde el punto de vista empresarial, sea sostenibilidad ambiental o sea sostenibilidad social. Pueden mencionar los ejemplos en la introducción, ¿sí? Para que quede una introducción un poco más robusta, 2 párrafos, pero bien explicados. Sus objetivos, un objetivo general, 2 a 3 objetivos específicos y el enlace de la página Wix, que es la que ya tienen creada, simplemente van a adicionarle el trabajo individual y colaborativo. Conclusiones, una por cada integrante y sus bibliografía bajo normatividad APA. ¿Ya? Ahí está la rúbrica y terminaría, digamos, terminaría la actividad. De nuevo, pues chévere, si ustedes estuvieran, pues podríamos hablar de los trabajos en donde están, de dudas con respecto a la actividad, digamos, de tantos y tantos elementos que serían interesantes de analizar. Pero entonces, por otro lado, hablando, digamos, en este sentido de sostenibilidad, vamos de pronto a hablar de una tecnología emergente, entre comillas, que tiene que ver con la producción de hongos comestibles, por ejemplo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, digamos, de revisar este tema, esa producción de hongos comestibles que se ha venido intensificando con los años. Es una explotación ancestral, ¿sí? Asiática principalmente, eh, y de la cantidad de especies de hongos que son N mil, sí, son muchísimas, solo entre el 2 y el 5% de ellos son comestibles. El resto son venenosos o son alucinógenos. Y estos hongos, pues son la digestión del planeta. Todo lo que se descompone y se coloca de una manera biodisponible para que se vuelva a incorporar al sistema natural, y vuelva a recircular estos nutrientes desde lo vegetal hacia lo animal, ¿sí? Dentro de las diferentes cadenas tróficas, los principales responsables son los hongos. Esto es un mundo maravilloso, ¿sí? Maravilloso. Y estas estructuras que no son ni animales ni vegetales, como ustedes bien ya lo saben,
Pues el consumo, por ejemplo, el consumo per cápita, que significa el consumo por cabeza al año de una persona con respecto a un producto, papa, huevos, etcétera, en este caso hongos, pues es muy bajo en Colombia porque principalmente lo que se consume es champiñón y lo que se conoce es champiñón de la familia de los agáricos, Agaricus bisporus. Pero resulta ser que con el tiempo se han venido diversificando estas producciones y se ha diversificado el consumo, se ha venido ampliando desde el punto de vista nutricional y farmacéutico, ¿sí? Es sumamente importante. Los hongos ofrecen una alternativa de seguridad alimentaria interesante porque son comparables con la proteína animal, con la carne en cuanto a su cantidad proteica. Y en algunos casos lo superan. Y adicionalmente hay muchos con unas propiedades que están muy relacionadas con cáncer, con problemas neurológicos, con Alzheimer, con funcionamiento neurológico, ¿ya? Entonces, todo esto es un mundo que ha venido creciendo y que, bueno, aprovecho, digamos, esta webconferencia para compartírselos. Y además aportan a la seguridad alimentaria porque, pues, son una alternativa de alimentación relativamente fáciles de producir, relativamente, eso va a depender de la especie, y en muchos casos se utilizan para el autoconsumo. Aquí estamos viendo diferentes especies de hongos. Estos pues son los típicos champiñones. Los champiñones pues crecen de un sustrato que es una mezcla inicial de estiércol, de gallinaza, cal, sí, un sustrato formulado, pero toda esta cantidad de material se esteriliza con vapor, porque pues por supuesto estamos hablando de gallinaza, por ejemplo, ¿no? O de cualquier fuente de heces animales, enriquecida con otros nutrientes. Pero todo este material se composta previamente. Se hace un compostaje previo y en un compostaje saben ustedes que los elementos pues tienen una transformación química y generan pues una ventaja para su uso. Naturalmente el compost pues se utiliza para, no es un fertilizante, ¿sí? Pero me ayuda a trabajar y aumentar la materia orgánica del suelo, en los cultivos nos ayuda a retener agua, por ejemplo. Entonces usted utiliza, es muy usual ver el compost y se hacen aplicaciones, digamos, en los diferentes cultivos. Pero resulta que ese compost pues tiene una potencialidad que es no digamos, no arrojarlo en el suelo, tenerlo en el suelo para que las plantas favorezcan su crecimiento, su desarrollo vegetal, sino que además puedo generar un alimento de alto valor biológico. Y un valor biológico significa, el valor biológico de un alimento va a depender de la cantidad de proteína que éste contenga. Entonces, por eso es un alimento de alto valor biológico. Y cuando hablamos de proteínas, necesariamente hablamos de aminoácidos, porque recuerden que la proteína está hecha de aminoácidos, grupo amino, ¿sí? NH3. Ahí recordando su química básica, química orgánica, benceno, NH3, grupo amino. Y con estas estructuras se empiezan a formar las diferentes proteínas que son esenciales para la vida, esenciales para la formación de ADN, para la formación y desarrollo de las células, etc. Entonces tenemos por acá champiñones que me les mencionaba. Por acá tenemos olellanas, Pleurotus ostreatus, ¿sí? Otro tipo más ancho. Tenemos, por ejemplo, los comestibles, el cola de león, o es cabeza de león, melena de león, cola de león. Ese es el melena de león, por ejemplo. Entonces, su origen es oriental. Tenemos, vamos a decirles, el shiitake, digamos que es otro tipo de hongo más grueso, muy costoso, ¿no? A nivel gourmet, a nivel de cocina, son hongos que se utilizan en la alta cocina
Tiene un sabor fabuloso y además, lo que les comento, un componente nutricional impresionante, impresionante. Otro, ahí les estoy mencionando varios, ¿cierto? Para irnos relacionando, digamos, con con esta terminología. El Enoji, es este de aquí, este chiquitín, el Enoki, perdón, Enoki, Enoji. Entonces son hongos con diferentes aplicaciones y consumos. Yo tuve la oportunidad, por aquí les voy a mostrar un momento, porque no recuerdo en dónde está exactamente. Se me perdió el material que les tenía. Denme un minuto para que conozcan más o menos el ciclo de la producción, para meternos, digamos, meternos en pues, meternos en este campo, ¿no? Más o menos en cómo se produce. Entonces yo tuve la oportunidad de dirigir unidades productivas dentro de, pues, algunas cosas que he hecho. Una fue producir a hongos, específicamente orellanas, esas orejonas anchotas que veían. Y lo que usted hace es recibir la materia prima, es decir, ese sustrato, y lo debe pasteurizar. Cada hongo, pues, va a tener unos requerimientos nutricionales particulares. En este caso, podíamos hacer la producción de orellanas no con la necesidad de estiércol, sino solo con una fuente de lignocelulosa, paja, heno. Prácticamente el hongo puede producirse sobre cualquier residuo agroindustrial, cualquier residuo vegetal, porque los residuos vegetales tienen lignina y celulosa. El hongo básicamente produce una enzima que rompe estas cadenas moleculares muy grandes, una enzima que se llama, me fue el nombre, no quiero decirles algo erróneo, se fue. Iba a decir lipasa, pero ellas rompen otro tipo de estructuras. El caso es que destruyen, van rompiendo las cadenas de lignina y celulosa y se van alimentando y van generando un cuerpo fructífero de alto valor nutricional. Pasteurizamos el sustrato, que ya les voy a mostrar, se cocina a 80 grados por una hora, se escurre, se enfría, se verifica la humedad y se siembra el inóculo del hongo. Uno puede comprar, se le dice semilla, porque seguramente como ustedes saben, no recuerdan, el hongo tiene su estructura fisiológica, y el micelio es el medio por el cual se propaga, ¿ya? Y ese micelio crece sobre granos de sorgo, crece sobre granos de cebada, y uno compra la semilla cubierta por el micelio. Entonces, por eso se le dice semilla del hongo, pero no es porque él tenga una semilla propia de su fisiología. Se utiliza del 3 al 5% de estas semillas que les acabo de mencionar sobre el sustrato seco. Crece en la oscuridad durante determinado tiempo. Se debe inspeccionar porque muy seguramente hay otros hongos que quieren competir por ese sustrato. Se hacen manejos sanitarios si corresponde y finalmente él fructifica y se cosecha. Se puede transformar en otros derivados alimentarios para facilitar su consumo, para diversificar su consumo en estanterías, en supermercados, por lo que les mencionaba al principio. Y todo esto que estoy hablando es sustentabilidad, es un ejemplo de desarrollo sostenible. Entonces yo lo puedo deshidratar, lo puedo colocar en encurtidos, en un medio con vinagre, lo puedo mezclar con champiñón, con salsa de tomate, con verduras y armar como un antipasto para tomar con galletas antes de la cena. Bueno, se puede hacer con huevos, se puede hacer con aceite, como usted lo quiera, ¿no? Pero digamos para que comercialmente pues tenga mayor salida. Quien lo quiera comprar en fresco, el restaurante que lo quiera comprar en fresco, lo compra, es más fácil. Pero el que no, ¿qué hago con la producción?
Primero, pues hay que pensar en la demanda, en los clientes. Entonces hay unos parámetros, miren, ustedes como saben, en todo sistema productivo pues necesitamos indicadores. Aquí estamos hablando de algunos indicadores de crecimiento, ¿sí? En donde miramos cuál es el peso total de los hongos frescos sobre el número total de hongos para mirar la eficiencia. Y también hay algunos indicadores como precocidad, peso medio o promedio de los cuerpos fructíferos, la eficiencia biológica, cuánto hongo produce sobre cuánto sustrato, la tasa de producción. Esos son más o menos los tiempos. El día cero yo preparo el sustrato, como se debe enfriar y demás, y al siguiente día inoculo. Normalmente yo lo hacía el mismo, ¿no? Pues por decir. Una vez estuviera frío, en el día uno se inocula y dura 25 días cubriendo, colonizando. Ya les voy a mostrar unas fotos. Colonizando el sustrato. Luego, en 5 días más, empieza a fructificar. Y al día 37 ya tengo la primera cosecha. Miren que en 2 meses y medio tengo la producción total. Entonces es un ciclo relativamente rápido para la producción de un alimento de alto valor biológico que requiere espacio relativamente pequeño. Y recordando sus conceptos de microbiología básicas, si los tienen, no sé si lo vieron por ahí en la tecnología, pero todos los organismos del planeta tenemos un ciclo de vida que se puede representar y explicar por medio de una curva logarítmica. Y la curva es logarítmica porque tiene ese comportamiento, una fase estacionaria, fase lag, luego una fase donde crece, se llama fase log, empieza a crecer exponencialmente, pero hay una fase estacionaria y finalmente muere a través del tiempo. Entonces, como les mencionaba en el diagrama del flujo inicial, esto es la pasteurización. Se puede utilizar canecas sobre ladrillos, en el campo, donde usted lo requiera. Cada una de estas canecas pues, tiene una capacidad de 200 litros. No las cierran herméticamente, que va a generar vapor, se pueden quemar, puede volverse una olla a presión. Entonces, que tenga su escape. Y se cocina, se prepara durante 1 hora. Entonces, ¿qué va ahí dentro? Ahí dentro vamos a tener heno o paja, vamos a tener cal, vamos a tener melaza. Es lo que contenían estas canecas, pero cualquier residuo agroindustrial de café, de frutas, si es un residuo de café o de frutas, pues tiene más azúcar y requiere más tiempo de cocción. Sí, pero cualquier residuo que tenga, finalmente lo puede usted escurrir, voltear la caneca, sale el agua, va a estar caliente, entonces aquí puede haber una polea para mover esa caneca, o aquí pues si no se tiene la polea, con cuidado, sin quemarse, voltear. Podemos medir pH de esos azúcares. Y aquí vamos a realizar la siembra, mire, esto era lo que yo les decía, que es el micelio crecido sobre una semilla y en bolsas con un anillito de PVC voy colocando el sustrato tibio, ¿sí? A 30 grados aproximadamente, con una humedad entre el 60 y 70%. Si está muy húmedo, si está chorreando es un problema y si está muy seco es problema también. ¿Cómo sabe esta humedad? Como cuando uno trabaja el suelo y quiere saber si está muy húmedo, con la palma de la mano usted puede tomar el sustrato, ¿sí? Y lo tiene en la mano. Si empieza a chorrear y le deja la mano, pues está pasado de humedad, tiene exceso. Si ya la mano le queda totalmente mojada, está entre el 60 y 70% de humedad. Siembro entre el 3 y el 5% del peso. Aquí, como ven, está caliente. Hay algunos, digamos, estudiantes sembrando en bolsas de distintos tamaños la semilla del hongo. Todas estas explotaciones las hice, las construí en Cundinamarca, ¿sí? Al norte de Cundinamarca principalmente. Ustedes pueden tener en cualquier tipo de espacio, estos no son los mismos escenarios. Entonces puede tener un cuartico cerrado, mire que hay una lámpara para tratar de mantener el calor, que esa es la clave, tratar de mantener el lugar cálido. Si no se mantiene cálido, pues se puede demorar un poco más en crecer, puede haber competidores
que ingresen, ¿sí? Si uno puede mantenerlo un poco más caliente, va a ser mucho mejor su producción. Esta pues es una unidad productiva que se construyó en cemento. Le colocamos encima plástico para que caliente el cuarto de día. Y ahí empieza la colonización y crecimiento. Depende de unas variables, como les digo, lo ideal es tenerlo a 25 o 30 grados. El cuarto, el espacio oscuro. Y no requiere pues regarse humedad adicional. La dosificación de las semillas es la mencionada. Ese es el sustrato, pero el micelio vegetativo, no es el micelio ya con su cuando fructifica, sino que aquí está en su fase vegetativa. Ese blanco que observan es el hongo que empieza a colonizar al tejer, es el micelio que empieza a cubrir el sustrato. Y a los 8 días usted empieza a ver como bolitas de algodón porque cada semilla empieza a crecer y se empiezan a tejer hilos entre el micelio para que cubra toda, toda la bolsa. Y aquí ya se empiezan a formar más fuertemente cuerpos fructíferos a los 25 días de siembra. Mira, ya tengo bolsas totalmente colonizadas. Estos son ejercicios artesanales, no son procesos estandarizados ni óptimos, pero se consideran favorables desde el punto de vista técnico y también financiero. Y luego viene lo chévere, a cosechar. Mira, acá ya tengo esto que les mostraba en internet. Esto que les mostraba en internet aquí, pues lo produje de manera práctica. Va creciendo el hongo, va conformando su cuerpo fructífero a estos tamaños. Mira, aquí están diferentes unidades productivas. Acá vienen las bolsas colgadas, entonces usted tiene varias fases, ya les voy a mostrar un pequeño plano a alzada, no es un plano, digamos, estricto. Ya, miren, aquí tenemos todas las bolsas colgadas con sus pesos. Entonces lo que les decía es esto, usted necesita un área de siembra oscura, oscura no, bueno, un área de siembra donde va a estar el sustrato, donde coloca las semillas, un área oscura, ahora sí, donde incuba, donde crece, y finalmente un área donde fructifica. Estamos hablando de acá tenemos 3, 6, 8 por 4, 32 metros cuadrados, pero puede hacerse en algo más pequeño, algo como un closet, pues usted puede tener el crecimiento de los hongos y en una habitación, si correspondiera. Entonces, aquí arriba les mostraba la fase de colonización, donde está tapado en bolsas, y luego salen a fructificación. Aquí están en la fase de fructificación. Chévere, mira. Un buen ejercicio. Y aquí ya hay transformación, algo industrial. Estos son encurtidos, esto es antipasto. Bien presentadito, aquí están en fresco, para que se puedan pues, producir. Claro, usted necesita construir una pequeña planta, pues sería sí, lo ideal, ¿no? En el patio de su casa o una explotación un poco más grande. En términos generales, la planta va a tener un área de pasteurización, otra de siembra y otra de fructificación, otra para la cosecha y empaque, y pues para la transformación si es posible la misma. Ese, por ejemplo, lo levanté en un potrero, lavamos nuestros postes firmes a un agua, en una pendiente, ¿sí? Una sola caída, con madera, mire cómo lo ven, aquí ya quedó forrado en plástico. Este fue otro, este ya tenía vidrio, nos lo prestaron. Pero estos de acá, estos de acá son las mismas, el mismo lugar. Este es otro diferente, el que le digo que ya construimos con algo de cemento, ya es a dos aguas. Estos estudiantes pues eran pues personas que trabajan en obras civiles. Entonces pues se pudo hacer un trabajo un poco más pulido en la construcción. Pero si no, pues usted puede hacer un buen ejercicio en otros escenarios.
Y tenemos control de plagas, también enfermedades. Generalmente quienes afectan en mayor medida los cultivos de Pleurotus rostreatus son aspergillus, niggers, tricoderma, entre otros. Los mosquitos pueden colocar huevos generando larvas y las larvas nos traen bacterias como pseudomonas que son bastante agresivas y peligrosas para el consumo humano. Entonces, estos antagonistas se atacan y se deben detectar. Antagonistas son estos enemigos biológicos, ¿no? Que se deben detectar y controlar. A los 10 días de la siembra, muy seguramente empiezan a aparecer y hay que intervenir. Inyecciones de hipoclorito de sodio o de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que es lo mismo al 4%, alcohol etílico al 70%, una lechada con cal al 10%, depende de la incidencia y severidad de los ataques. Aquí tenemos Aspergillus niger y lo marcamos para mirar si crece o no. Acá está una bomba, pues una bolsa perdida, totalmente perdida. Y aquí están las inyecciones. Se pueden aislar y muchas veces el hongo, como ellos están compitiendo, lo terminan cubriendo. Eso lo hice algunos años, como ven, asesor técnico. Pero digamos, este es un buen ejemplo de una práctica sostenible que viene creciendo fuertemente a nivel latinoamericano, en Colombia, en la costa, en Dinamarca, en los llanos. Hay explotaciones importantes en Antioquia, ¿sí? Sobre el cultivo de hongos comestibles y es, como les digo, una alternativa sostenible para el aprovechamiento de subproductos de origen agropecuario. Por otra parte, ¿qué pasa con ese sustrato, no? Porque él agota la lignina y celulosa de ese sustrato, todas esas bolsas, y eso finalmente, pues sí se va a desechar, sí se va a convertir en un residuo sólido, orgánico, que ha agotado sus propiedades nutricionales para producir un alimento, ¿no? Que no es nada menor, ¿no? No es nada menor ese hecho, en términos de sostenibilidad y en términos de seguridad alimentaria. Y sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, económico y social, ¿ya? Con este sustrato se pueden, por ejemplo, producir lombrices. Sí, puede ir a la parte de lombricultura, se puede utilizar para ello. De pronto se puede producir humus con algunos asentamientos de lombriz roja californiana. Vamos a colocar la paja y utilizarla para que la lombriz la consuma, crezca en ella. Y pues voy a tener seguramente ahí humus sólido y humus líquido, que el humus sí se considera un fertilizante de tipo orgánico sumamente eficiente en términos de producción agrícola. O bueno, finalmente, si no, pues se puede desechar, pero él va a generar su ciclo y su desarrollo normal, ¿cierto? De descomposición, este material. Hay otros estudios en donde estos materiales los utilizan como matrices o material para generar carbón activado, aunque es bastante costoso, pues porque tiene un proceso de pirólisis. Necesito encender ese material para volverlo carbón y activarlo después posteriormente. Pero pues es una alternativa. Otra alternativa también tiene que ver con la generación de pues, aprovechamiento de esta biomasa para biocombustibles, ¿sí? Y en algunos otros tipos de procesos fermentativos. Pero digamos aquí la conclusión es que los residuos agroindustriales, que son un valor importante, que salen de las cosechas y que normalmente se van a compost, se van a alimentos para animales, simplemente se acumulan, se desechan en los campos y pueden ser utilizados para aprovecharlos y hacer la producción, perdón, un segundo.
Ya, gracias. Entonces le estaba mencionando que aprovecho este material y produzco un alimento y puedo alimentar una población que no tiene para comprar carne, por ejemplo. Ahora vienen otras limitantes, pero limitantes condicionadas, sociales. Sí, digamos en poblaciones que no, pero la gente no va a querer comer, no le gusta eso. Lo podemos diversificar el consumo, pero hallar la manera de que las personas que no tienen acceso a, pues, a una calidad de alimentos importante y que sufre hambre, ¿sí? Y que hay desnutrición. Entonces, esta es una alternativa que permite aprovechar materiales que están a la disposición, que tienen relativamente bajo costo y como ustedes observan, pues no tiene altos requerimientos para su producción. ¿Qué hay? Sí hay limitantes. Por ejemplo, luego ya pueden empezar a, como es húmedo, es oscuro, si no está bien cerrado, pueden querer haber roedores por ahí, querer entrar, porque son condiciones pues también ideales para otro tipo de animales. Entonces lo ideal es que esté pues bien cerrado, ¿sí? Si está en plástico, pues yo puedo montarlo en plástico, puedo hacer un pequeño vivero invernadero, pero tengo que ser consciente que no es muy duradero en el largo plazo y que puedan romper fácilmente e ingresar cualquier tipo de animalillo por ahí. Pero esto no quiere decir, sin embargo, que no funcione. Hay diferentes explotaciones, les puedo mostrar. Aprovechando y hablando de relacionado con este tema y con la actividad final, ¿no? Que nos aboca. Entonces, a ver qué hay en imágenes, en otras bolsitas, mire, parecido a lo que en estanterías, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Mire, esta es una muy parecida a las bolsas que yo les mostraba. Aquí tenemos un techito, miren la infraestructura y tengo una producción vertical. Entonces miren que yo aprovecho bastante bien el espacio. Puedo tener mangueras de goteo arriba y una pequeña bomba, medio caballo suficiente, con unos aspersores para que me generen humedad si lo necesito. ¿Mm? Pero es bien chévere, cosas negras y empiezan a brotar los hongos en distintos niveles de explotación. Así como este, pues hay diferentes ejemplos. De pronto en la próxima ocasión, eh, podríamos hablar de pacas biodigestoras, que es otra tendencia ambiental y sostenible. Por ahí les voy dejando, digamos, les voy picando, ya que estamos, digamos, en este campo, les voy picando la inquietud para hacer diferentes exploraciones, ¿sí? Ya habíamos hablado de economía azul en el anterior video, y ojalá lo hubieran visto. Y aquí le estoy, digamos, compartiendo el modelo de Paca Silva, que tiene que ver con la descomposición de la materia orgánica que sale de las casas y que se puede utilizar para la producción de biomasa. Entonces, esta es Paca Silva. Pero me mandó a X. Digamos que son una alternativa. Vacas digestoras son una alternativa biotecnológica para generar zonas verdes en la ciudad, reduciendo el impacto ambiental de los desechos orgánicos de cocina. Y puedo producir alimentos a partir de esos residuos que se van a descomponer. Es muy parecido como un compost. Es un ejercicio pues interesante. Las pacas silva o pacas biodigestoras.
que les comparto. Y así, como decía Annie Leonard en el video, en el primer video que les compartí, hay gente hablando de recirculaciones, hay gente tratando de generar alternativas sostenibles para la producción de alimentos, para el aprovechamiento de residuos, para la valorización de los residuos. Digamos que ese es otro aspecto que usted dice, wow, ¿sí? La valorización, por ejemplo, yo hice una investigación que tenía que ver con la capacidad antioxidante del cuncho del café no instantáneo, sino el café pues que sale de cafeteras, de las cafeterías, pues todo ese residuo sólido se desecha. Y resulta ser que él todavía tiene una capacidad antioxidante, unos antioxidantes que se pueden extraer antes de desecharlo. Eso es lo que tiene que ver con valorización de residuos, con valorar, determinar, establecer este residuo y caracterizarlo y evaluar a escala laboratorio, que es lo que cómo se puede hacer. Y ojalá ustedes en sus empresas que hubieran algunas herramientas o cuando continúen en las sedes de la universidad hay laboratorios y se pueden hacer prácticas para valorizar los diferentes residuos agroindustriales, ¿sí? En sus capacidades antioxidantes, su contenido de almidón, qué se hace con toda esta lignina y celulosa que tiene esta biomasa. Y ahí le estamos presentando diferentes alternativas y como ven, pues yo puedo producir biodiesel, bioalcohol, alimentos, ¿sí? Volver a trabajar con papel, ¿sí? Agotar esta producción. Por ejemplo, en las champiñoneras, no sé si han visto, si tienen alguna relación, ya el compost que salen, lo venden a otros productores más pequeños, ¿sí? Que le siguen sacando champiñón. Bolsas ya usadas de las empresas más grandes, las compran champiñoneros más pequeños y siguen produciendo champiñón. Entonces, además, hay modelos de negocio. Recuerden que la sostenibilidad es económica, social y ambiental, como ya lo mencioné, y hay gente trabajando en ello que puede tener un impacto en la sociedad y generar una solución, una alternativa al asunto de residuos sólidos de impactos ambientales que debemos ir reduciendo cada vez más. Ya hemos hablado, digamos, de este tema y se van sensibilizando ustedes, queridos estudiantes, futuros tecnólogos, futuros profesionales, de acuerdo a la carrera en el programa en el que estén, para que sus acciones, sus decisiones, pues tengan una conciencia de este tipo. Y bien, vamos viendo ejemplos, esos ejemplos del TED, el que les di de Economía Azul, el que les estoy compartiendo hoy, diferentes ejemplos para sembrarles, digamos, la espinita, la idea de que se pueden hacer cosas, se pueden hacer cosas nuevas, nuevas explotaciones, nuevos trabajos para pues, el desarrollo de diferentes actividades en función de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, que eso lo hablamos en la anterior CIPAS. Ojalá pues muchachos en la próxima ocasión o en alguna ocasión finalmente me acompañen, sería muy placentero para mí, pero por lo menos quiero decirles que el trabajo que vienen haciendo y lo que me vienen entregando me gusta, está bien, chévere, es válido. El hecho de que el 100% lo hayan entregado, por favor continúen con ese ritmo, continúen con esa dinámica. Y yo estoy pues para servirles, ya estoy terminando de calificar, es que ustedes ya los califiqué, pero tengo otros grupos, estoy terminando de calificar el último y ya me coloco a revisar sus avances que han tenido en el foro entre mañana y el lunes de lo que hayan entregado. Bueno, por ahora entonces los dejo, mis queridos estudiantes. Ojalá en otra oportunidad sí nos podamos encontrar. ¿Vale? Les deseo muchos éxitos, feliz fin de semana. A trabajar, a trabajar, a trabajar. Esta actividad está chévere, está fácil. De pronto ya subirlo a la página web, pero ya hicieron lo más difícil que fue crearla. Entonces generar ese videito. Pero está puntual. Entonces traten de avanzar y no dejarse coger del tiempo. Voy a detener la grabación. Les envío un abrazo, suerte, éxitos
mucho ánimo, no desistan, sigan trabajando, ya están muy cerca de terminar, los que están en su fase tecnológica, ya están muy, muy cerca. Recordarles por ahí la opción de los que tengan en la zona Caribe de asistir a Prospecta. Por ahí les voy a enviar una información, una invitación, para si pueden ir personalmente. Sería fabuloso, eso les puede valer la última actividad. Solo tienen que entregar un pequeño ensayo. Ahí les vamos a mandar un videito, su red de profes de la tecnología, para ver si pueden, pues, para los que puedan participar, ir a Prospecta, certificarse en el Congreso. Ya saben que eso va a ser el 21, 22 y 23 de mayo para inscribirse y para tener acceso al descuento hasta el 30 de abril. Se puede cancelar hasta el 30 de abril. Y tiene múltiples beneficios. Tiene las certificaciones de asistentes a Prospecta, encontrarte con expertos de diferentes países, ¿sí? Con los mismos profesores, los mismos compañeros a nivel nacional que van a asistir. En algunos cursos les vamos a dar puntos en la actividad final. Se va a valer la asistencia de Prospecta con su certificado, un pequeño, seguramente ensayo, ya lo vamos a definir, y les vale por la última actividad, no lo tendrían que entregar. Entonces, pues, interesante. Ahí les dejo la inquietud, cualquier cosa me escriben, tienen mi número, tienen mi grupo en Teams, está el foro, tienen mi WhatsApp. Entonces, por favor, comuníquense y ojalá asistan a las siguientes web conferencias. Listo, terminaron los avisos parroquiales. Un abrazo, que estén muy bien, buena noche.